días. Sin duda tengo una gran sonrisa y tengo motivos para tenerla. Y es un gran honor para Venevisión tener a Gonzalo Barrios, el político más inteligente y más querido por todos los venezolanos. Lo vamos a tener el programa entero y quizás un poco más. Y luego pasaremos unos videos a través de los 20 años que él ha estado en Buenos Días. Yo no puedo decir que he estado muchas veces porque Gonzalo no es muy amante de la televisión, pero de todas maneras le voy a obsequiar los programas que él ha hecho con Carlos y conmigo, transcritos aquí. Qué bien, claro. Aquí puedes decir si has dicho cosas que tienen continuidad o no en los 20 años de los 30 años de nuestra democracia. Eso es para ti. No me quedé con trabajo. Ahora, otra sonrisa, pero no es mía, sino estoy segura que es del doctor Gonzalo Barrios, porque ganó Mitterrand. ¿Por qué ganó Mitterrand? ¿Por qué está ganando Felipe González? ¿Por qué ganó Borja en el Ecuador? ¿Qué significa todo este auge de la socialdemocracia en el mundo? Me parece que sería un poco ingenuo relacionar esas victorias con la tarea actual de acción democrática. Pero yo creo que en esos países lo que representan esos partidos y esos candidatos es lo que el pueblo está sintiendo. Sencillamente triunfan los que tienen razón en el sentimiento del pueblo en un momento dado. Ahora, yo creo una cosa que es muy importante, porque yo creo que esos socialdemócratas o esos socialistas, si todavía se pueden llamar así, tienen un lenguaje nuevo que ofrecer. Por ejemplo, dicen, en el pasado, Mitterrand fue un adversario tenaz de las instituciones de la Quinta República, en especial de la elección de jefe de Estado por el sufragio universal instaurado por De Gaulle en 1962. Esos son los mismos sufragios que le dan 2 triunfos seguidos y que le permitirán a los 78 años terminar una presidencia. Pero hay algo más importante. Mitterrand dice, ya no es más el presidente de un pueblo de izquierda, como en 1981. Es un jefe de Estado que se propone reunir a los franceses. ¿No crees tú, Gonzalo Barrios, que son socialdemócratas que usan un lenguaje nuevo, el que le gusta al pueblo? Yo creo que eso tiene relación con un fenómeno actual que todo el mundo pues reconoce como vigente en los momentos. Se trata de una especie de crisis de las ideologías. La ideología como sistemas cerrados dentro de los cuales se conforman los programas políticos y la conducta política ha hecho crisis. Hay ideas generales que mucha gente comparte y hay una especie de tendencia que es más sensibilidad que idea. De modo pues que yo creo que dentro de esa crisis de la ideología está la nueva orientación que le da Mitterrand, por ejemplo, al socialismo francés. Pero ¿tú no crees que justamente hay un recorte aquí muy interesante que dice, es de la agencia France Press, dice, el triunfo de Mitterrand se debe que él comienza con los comunistas, los abandona, los comunistas obtienen una votación mínima, por decir un rechazo a los franceses, y hay un deslizamiento hacia centro. Terminan las nacionalizaciones, por decir que se van acabando, y empiezan las privatizaciones. Felipe González, ¿qué es lo que hace? Que lo hace un gran líder, eso mismo. Y aún en nuestro pequeño Ecuador, contra la demagogia populista de su adversario, Borja sostiene un lenguaje ligeramente parecido. ¿No es eso? Sí, yo creo que algo es. Ahora, en el caso de Mitterrand, yo creo que Felipe González en esta oportunidad ha sido maestro de Mitterrand y no lo contrario. Porque él empezó en España con esa reacción contra el ideologismo absolutista. Y cuando todavía en Francia había una especie de rigidez principista. Y luego los resultados que obtuvo Felipe González en Francia, en España,
creo yo, no lo he leído ni lo he oído comentar, pero creo yo que influyeron mucho en las nuevas tendencias de Mitterrand. Bueno, pero Felipe González, una de las cosas que hace es que la gente se olvide de la terrible frase que dice que África comienza en los Pirineos. Felipe González lleva a España a Europa y Europa a España. Tú dijiste una vez una cosa, siempre dices cosas muy sabias, esta vez la dijiste también. Tú dijiste que Felipe González ha sido el maestro de Mitterrand. Yo no soy politóloga, pero creo que tienes mucha razón. ¿Tú no crees? La primera vez que Felipe González vino a la televisión fue aquí en Buenos Días, estando Carlos y yo, traído de la mano por Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez va a ser candidato, no sé qué dirás tú, si presidente o no. ¿Tú crees que hoy día podría ser Felipe González maestro de Carlos Andrés Pérez? Bueno, hay que tomar en cuenta la diferencia entre los países. Hay un cuadro general de ideas, de tendencias, pero la aplicación es absolutamente original. La aplicación requiere una creación en cada momento y no es siguiendo un ejemplo, digamos así. No, no un modelo, pero sí hay una fórmula que es universal y que es triunfadora y que, como tú dijiste, es el deseo de los pueblos. Nosotros, ¿por qué no aplicarla? Por eso, pero es dentro de modalidades muy venezolanas. Por eso no se puede decir que Carlos Andrés pueda derivar enseñanzas esencialmente útiles de Felipe González. Entre España y Francia, a pesar de todo, hay más afinidades, no solo porque tienen una frontera común, sino porque ambas naciones están situadas en Europa, donde hay un complejo cultural diferente al nuestro. Nosotros tenemos una cultura occidental, también occidental, no... pero con matices y limitaciones inevitables. Y no crea que yo lo digo confesando una especie de sentimiento de inferioridad. En algunos aspectos estamos mejor nosotros. ¿Por qué? En algunos aspectos. ¿Cuáles? Bueno, es un poco difícil hablar así improvisadamente de un punto, digamos, peligroso porque puede comprometer. Pero en los asuntos cotidianos, en la ausencia de ciertas tradiciones comprometedoras, en unas raíces un poco demasiado severas que tienen esos países y que les impide algunas veces renovarse, porque la tradición se los impide. En ese sentido, América Latina y sobre todo un país como Venezuela tiene más posibilidades. Bueno, yo creo que justamente Felipe y Mitterrand y Dios quiera, ¿por qué no Borja? Y Dios quiera, ¿por qué no el que salga electo en Venezuela? Pertenecemos más a ese mundo de lo que pertenece, a pesar de que pertenece a la socialdemocracia, este señor. Bueno. Porque este señor todavía tiene el complejo que tú dijiste que tú no tienes y no lo tiene en ningún caso, que habla el lenguaje de hace 50 años o 60. Él dice, el apetito voraz de los imperialistas no puede ser satisfecho con el hambre del pueblo. Eso creo yo que nunca lo dijo ni siquiera allá de la Torre hace cuántos años. Porque es que yo creo que es una especie de contrapeso al lenguaje tácito o expreso de Sendero Luminoso. Bueno, puesto que ha visto la fotografía, quizás no saben los oyentes que te está refiriendo a Alan García. Es que yo creo... no han visto la fotografía. Es que nosotros hemos entrevistado a Alan García y eso se sentía mucho en él, en lo que iba a hacer, y justamente ya hoy ha habido una renuncia masiva de los pocos ministros serenos que le quedaban, porque no soportan tanta demagogia, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, antes de hacer, digamos, una explicación, que tú nos des una explicación sobre la socialdemocracia y qué significa en América Latina. El fenómeno Le Pen en Francia, con una votación tan alta, tú que viviste tanto en Francia, ¿qué significa de la vida francesa? Bueno, Francia, en su historia, no ha sido un país rectilíneo en cuanto a la democracia. Yo creo al contrario que es uno de los países europeos que tiene
un mayor sedimento de autoritarismo. Porque la monarquía en Francia duró mucho tiempo. Sí. Era el único país europeo con una monarquía hereditaria que ya duró 1000 años. Bueno, y además con De Gaulle siguió la monarquía. Y luego la huella de esa monarquía en Francia ha sido demasiado profunda. Pero los descendientes de Hugo Capetto sí fueron los constructores de Francia. Y Francia todavía tiene una cierta nostalgia de algunos procedimientos y costumbres reales monárquicas. Bueno, es decir, hay dos cosas que quisiera preguntarte ante el primer corte. Primero, ¿no te parece muy interesante que Chirac no aceptó los votos de Le Pen? Me parece que eso es lo que llaman en la literatura clásica un regalo griego. Si lo hubiera aceptado... Tampoco gana. No, al contrario. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no gana, sino que hubiera perdido de otro lado quizá un número igual. Y si es menor, en todo caso no hubiera sido suficiente los de Le Pen para ganar. En cambio, hubiera hecho un sacrificio de higiene política difícilmente reparable. Es que la verdad, para todos ustedes, Le Pen significa la más oscura de las reacciones. Ahora, Gonzalo Barrios hablaba de una cosa muy importante, de los zigzagueos franceses. Desde el Frente Popular hasta ahora, ¿cuántos zigzagueos no ha hecho Francia? Y sin embargo está llegando a buen puerto. Nosotros vamos un momento a unos mensajes y ya regresamos con la honrosa presencia de Gonzalo Barrios en Buenos Días Venevisión. Estábamos hablando de las elecciones francesas y sin duda es muy interesante para el mundo entero. Hoy hay elecciones justamente en Dinamarca donde están pensando qué es lo que van a hacer. Y ahora viene una pregunta para Gonzalo Barrios. Si se habla de una socialdemocracia en Venezuela, que con mucha frecuencia ha tenido mayoría, ¿qué tipo de socialdemocracia? Porque tú acabas de decir que Venezuela está mejor, en cierta manera, porque tiene una posibilidad de adaptación diferente a los países que tienen una gran tradición. Yo siempre he pensado que no hay dos tipos de metro, que hay un metro de 75 centímetros para nosotros los latinos, o para África, y un metro para los rubios, de 1,10 m. De 1,10 m. Entonces, para las pequeñas cosas que podemos hacer está bien, nuestra socialdemocracia es un hecho, pues, bien terminado y un producto acabado. Es un buen producto nuestra socialdemocracia, es una verdadera socialdemocracia. Cualquiera que sea el régimen en Venezuela tiene que tomar en cuenta las realidades, sobre todo las económicas en este momento. El hecho de intentar en Venezuela implantar un socialismo en el sentido de procurar que la economía sea absolutamente estatal, de que los beneficios no guíen el sistema industrial, etcétera, sería un verdadero disparate, porque mataríamos la gallina de los huevos, no muy de oro que digamos, pero de un metal aceptable que todavía tenemos. Entonces, un negro, metal negro. Bueno, total, pero que se dora. Que aquí en Venezuela lo importante es que dentro de esa realidad, de esa realidad que obliga a tener consideraciones un poco exageradas con la economía privada, logremos sin embargo desviar beneficios de esa economía en favor de las clases populares. Yo, por ejemplo, estoy convencido, porque he hablado con él de esto, de que uno de los programas principales del gobierno de Acción Democrática, o uno de los puntos programáticos más importantes, va a recaer sobre digamos, la pobreza crítica del país. Tenemos un consejero, a mi juicio, muy inteligente, que le dijo una vez al candidato, y yo lo apoyé plenamente:
¿cómo podemos crear un país grande como lo ambicionamos si la infancia está subalimentada hasta el punto de que cuando llegan a ser adultos los niños de hoy tienen ya una incapacidad previa establecida por la subalimentación y no podrían ser unos ciudadanos ampliamente productivos ni ampliamente inteligentes para la creación de orden intelectual? De modo pues que yo creo que uno de los puntos principales de nuestro programa debe ser procurar que los niños venezolanos de todas las clases no sean subalimentados. Pero eso se hace con una política económica coherente, con una política económica que produzca confianza y con una política económica sin temores y sin complejos. Exacto. Bueno, todo ¿No es cierto? Todo eso es compatible. Bueno, todo eso es compatible, pero no es compatible con un lenguaje cuando se dice que nosotros no somos capaces de ciertas cosas. No. Bueno, somos capaces de todo. Eso es compatible con una economía privada fuerte y sometida a reglas que le garanticen pues el provecho, etc. Y también compatible, por supuesto, con una idea de la sociedad moderna, progresista y liberal al mismo tiempo. Ahora, además, en lo que sí puede influir esa idea es en el problema de las inversiones de los recursos. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay muchos subsidios que dan a la gente que no necesita subsidios. Y yo creo que eso hay que suprimírselo. Yo creo que todos los errores son corregibles. Y una de las ventajas de una democracia es que se dice constantemente, aunque no se haga, que es perfectible. Y debería ser así. Pero ya y sí lo es. Lo que pasa es que es muy difícil el arte de las comparaciones. Ahora, yo mismo a veces tengo expresiones internamente muy injustas con nosotros mismos, porque creo que si comparamos a la Venezuela de hoy, eso te lo tengo yo. Con lo de hace algunos años, el balance es sumamente positivo. Es sumamente positivo. Aquí venía Arturo Uslar y me decía que cuando él tenía 14, 15 años, no había sino un cine en Venezuela, no había museos, no habían orquestas, no había teatro. Es decir, fuera de que no había sentido de lo que hoy día se llama la ecología, no había respeto por los árboles, no había respeto por los animales, todavía no lo hay. Por ejemplo, hay digamos, un aspecto o un resultado, lo que se llama una realización, que es difícilmente ponderable la importancia que tiene, que es el periodismo. Yo internamente no considero que la prensa venezolana esté siempre bien dirigida, al contrario, se presta para que a través de su columna se cometan los mayores abusos, pero sin embargo... Pero eso es muy sano, es mejor el abuso que la prohibición. Pero aún así. Es mejor que la prohibición. Y es respetable. Por eso digo yo. Porque yo vivo en países latinoamericanos, donde la prensa es casi evidentemente objeto o está manejada por la idea del chantaje y del beneficio. Aquí la prensa es, con todos sus errores, una prensa adorable. Yo no sé. Y eso es un progreso increíble. Y no solo de prensa de Caracas, porque eso es otro progreso. No, que la prensa de la provincia, lo digo todos los días, es una maravilla. Que Arturo debe haber observado. Claro, por lo menos en ciertas grandes ciudades como Maracaibo, Valencia, Barquisimeto. Tienen prensa magnífica. Hay unos periódicos extraordinarios. Y unos periodistas muy valientes. Muy buenos, que podrían ser dignos de la mayor consideración en las capitales de muchos países latinoamericanos. Bueno, eso que dice Gonzalo Barrio, se lo agradezco yo en nombre de todos mis colegas, y yo creo que es preferible que algunos periodistas cometamos ciertos errores, pero es preferible cometerlos que no. Y te advierto que yo no soy muy blando en mi juicio con respecto a los periodistas venezolanos. No, tú no eres blando con nadie. Por eso que tengo mucho miedo de entrevistarte, ¿no? Creo que cometen muchas digamos, errores que podrían ser agresiones contra el interés nacional. Yo siempre he pensado, una vez lo dije en una declaración de prensa que no me publicaron, que aquí valdría la pena establecer una especie de fundación para defender la reputación del país.
una especie de... Pero eso se hace en otros países justamente. De fundación que tenga por objeto llamar la atención y condenar la actitud de ciertas publicaciones. ¿Y tú no crees que nosotros somos el producto de lo que ustedes, los políticos, así como no todos los periodistas son malos o son buenos, nosotros somos el producto de muchísimos errores y de muchísimas cosas que dicen los políticos? Porque así como hay periodistas que van sin preparación porque no conocen el problema, así hay, y yo tengo muchos años entrevistando, y en este programa 20, y tengo más de 20.000 entrevistas hechas, conozco políticos que vienen y que dicen unos disparates que si nosotros no fuéramos conscientes se los publicaríamos. Los que merecerían ir a ese consejo serían los políticos, y no me refiero al doctor Barrios, por supuesto, que es un gran honor de tenerlo con nosotros. Ahora, es notorio y visible que una gran parte, sobre todo los dirigentes de ciertos partidos, no se han curado de ese lenguaje que usa Alan García o que usa Noriega, o que es tan popular y es de mal gusto decir que uno está contra ellos. Por supuesto, decir que uno es antifidelista o uno no tiene confianza en que Nicaragua muy difícilmente llegue a una solución democrática, entonces uno es la caverna. ¿Por qué los políticos, y siempre quiero hacer por supuesto esas honrosas excepciones, no se atreven, yo me refiero a los políticos de tu partido, no se atreven a decir lo que verdad piensan y lo que muchas veces le dicen a uno en privado, lo que son esos países y la falta de libertad y la poca confianza que ellos mismos tienen que esa libertad sea recuperada algún día? Yo en realidad no he comprendido exactamente la pregunta. No me la quieres comprender. ¿A qué te refieres? Quiero referirme, por ejemplo, ¿tú crees que Noriega es un hombre que tiene posibilidad de algo bueno para Panamá? De algún beneficio. Simplemente porque está contra los Estados Unidos es bueno. No es bueno. Ahora, Estados Unidos debió tomar en cuenta que ese factor influye en el sentimiento latinoamericano. Es una realidad. Y Noriega se ha valido de la agresión norteamericana contra él. Claro, eso ha sido su gran aliado. Para salvarse. Si lo hubieran dejado a su sola suerte, yo creo que ya no estaría en el trono de Panamá. Bueno, eso lo dice el candidato a la presidencia, Carlos Andrés Pérez. ¿Y tú crees que Nicaragua va a llegar a ser un país democrático con elecciones mientras se sigan no permitiendo la prensa, con presos, con todos esos problemas, que Nicaragua puede llegar a una solución digna de ser respetada en el conjunto de lo que podríamos llamar países democráticos? Yo creo que desde el punto de vista de la democracia tal como la entendemos nosotros, es decir, con libertad de expresión, de reunión, de organización política y de participar en elecciones para conquistar el poder, es difícilmente aceptable o pensable que esa evolución se produzca en Nicaragua. Porque ellos han adoptado un sistema un poco a la imitación del cubano, el sistema cubano. Sin duda alguna. Y también con inspiraciones de tipo europeo, del norte de Europa, pues. ¿Por qué no lo dices con tus palabras? Para que... No, porque yo estaba pensando en consideración de la realidad actual, sí, que allá se está produciendo una especie de rectificación. ¿Tú crees en el perestroika entonces? Y yo soy absolutamente perestroikiano, un entusiasta de la perestroika y de Gorbachev. Entre otras cosas porque es necesario creer en él, porque si no, no hay esperanza ninguna en el mundo. Lo contrario sería la guerra atómica que acaba con todo. Pero es que hay soluciones que son perfectas. La gente que habla más de la paz son aquellos que han manifestado y ayudado más a la guerra. Es decir, cuando yo veo todos esos congresos, que dice Congreso por la Paz, etcétera, y cuando veo los países que allí forman parte de esos congresos,
generalmente están formados por aquellos que han vendido más armas, que han matado más gente y que han irrespetado más la libertad. Eso lo sabe mejor el doctor Gonzalo Barrios que yo, ¿no? Sí, eso es verdad. Ahora, gente muy seria como Solzhenitsyn creen en perestroika. En cambio, anteayer una pequeña manifestación de disidentes fue disuelta y una mínima publicación que no le gustó a la Asociación de Escritores Soviéticos, pues fue prohibida. Es muy difícil. Y los judíos siguen sin poder salir de la Unión Soviética. Esos son puntos claves. Exacto, hay mucho por avanzar en ese camino. Pero lo que ya ha avanzado es importante y sobre todo ha corrido riesgos. Es verdad, correr riesgos es importante. Ha corrido riesgos, sobre todo a mí me ha impresionado mucho lo ocurrido hace poco entre Armenia y Azerbaiyán. Eso ha sido, a mi juicio, la prueba más evidente de que hay cambios en la Unión Soviética. Y cambios tan importantes como ese, que a mi juicio se ha producido en una dirección muy peligrosa, que puede comprometer el movimiento de Gorbachev. Yo creo que no puede durar. Eso por estimular y aceptar el renacimiento de los nacionalismos, etc. De modo pues, que sí hay mucho de verdad. Y es posible que, por eso me pregunta sobre Nicaragua, ¿verdad? Por ahora yo creo, pero puede que evolucione. Si está en aquella órbita, aquella órbita evoluciona, con mayor razón. ¿Y Fidel también? Fidel también. Yo creo que si en el mundo se establece la paz sólidamente, nadie es opresor por gusto, a menos que sea un sádico. Yo creo que posiblemente los regímenes opresivos renunciarían voluntariamente a ese ejercicio para la propia satisfacción. Pero ¿tú crees que una población, un pueblo tan extraordinario como el soviético, pero sometido desde muy tempranos años al zarismo y luego a los otros zarismos, simplemente por un make-up, por un maquillaje, puede cambiar de lo que es el ideal? Yo estaba leyendo justamente lo que es exactamente el marxismo. Bueno, lo que pasa es que también tenemos que aceptar la realidad de los cambios tecnológicos en el mundo. Por ejemplo, yo he leído que estudié un ensayo que me impresionó mucho, porque el avance, por ejemplo, de las comunicaciones. Pero no se debe a la Unión Soviética. Nada ha salido de ahí. Nada a mí no me interesa que sea la Unión Soviética. Ningún libro o a los científico. italianos. Los italianos. Lo que te quiero decir, bueno, para no hablar de los americanos, que son... En verdad no son ellos tampoco, son los alemanes los grandes inventores. Sí. Bueno, pero quiero decir que esos adelantos están creando y van a crear tales consecuencias en el mundo que a lo mejor van a desaparecer. Por ejemplo, las universidades tal como las tenemos actualmente, quizás hasta los periódicos tal como los tenemos actualmente. Sí, yo diría ese día. Dentro de 50 años, ¿qué sabe qué cambio habrá? Yo estuve muy impresionado en estos días porque pude a causa de que un hermano mío que es cardiólogo estaba en esa invitación que le hicieron, había una cátedra dictada desde Boston. Sí, que es donde están los mejores cardiólogos venezolanos, y que aquí la estaban viendo por televisión mediante satélite. No solamente era muy clara, porque hablaban en inglés, pero también había traducción en español, sino que los médicos nuestros tenían la posibilidad de hacerles preguntas a los que estaban hablando allá. El satélite traducía y transmitía y había contestado. Yo digo, bueno, qué descubrimiento tan terrible, quizá, qué amenaza para la cátedra esta que representan algunos profesores venezolanos, insurrectos o no. Bueno, a mí me parece un atrevimiento de mi parte decirle a Gonzalo Barrios que disiento, pero disiento porque todo esto que dice Gonzalo Barrios, que es una maravilla, desde Boston y sus cátedras, los medios de comunicación y la posibilidad de verlos,
porque en la Unión Soviética no entra satélite, en la Unión Soviética no puede entrar una radio, cualquier radio no entra, cualquier casa que tiene una radio es perseguida. Bueno, eso es producto del capitalismo y no será mientras el marxismo. ¿Tú no quieres forzar que iba a asumir el papel de defensor de la Unión Soviética? No, yo quiero, no quiero nada, yo quiero tener el gusto de tenerte aquí. Pero sí considero que el pueblo ruso, que es admirable, con mucho respeto. ¿Si yo soy ruso? No es impermeable, no es impermeable. Pues soy venezolana, pero soy ruso de bueno, no es impermeable la cultura y las ambiciones esas de paz y de prosperidad y de arte, etcétera, al contrario. Y yo creo que el comunismo le ha logrado progreso muy grande en Rusia, pero a cambio de eso de la libertad y de ciertas cosas. Y es posible que, pero yo creo que sí puede evolucionar, que sí puede cambiar. Es maravilloso oír siempre a Gonzalo Barrios y van a seguirlo oyendo dentro de un momento. Quédense aquí. El doctor Gonzalo Barrios está haciéndonos el honor de estar aquí en el estudio, aquí en Buenos Días, en Venevisión. Y yo diría que dentro del marco de lo que yo podría llamar cumpleaños de Buenos Días y no celebración por razones que son fáciles de imaginar. Pero en este momento vamos a irnos un ratico a Venezuela. Hemos estado por Francia, hemos estado por Rusia, pero vamos a irnos a Venezuela. El doctor Barrios, sin duda alguna, es el hombre que sabe más de lo que va a pasar o de lo que debería pasar en su partido si fuera lo que él desearía. Si es verdad lo de las encuestas, Acción Democrática y su candidato Carlos Andrés Pérez van a ganar las elecciones. Si eso es verdad, y si los números son tan grandes de diferencia, se justifica una campaña tan larga, pues es larguísima, tan costosa porque es costosísima, tan dura para un solo hombre que lo toma con la seriedad como lo toma el candidato de Acción Democrática y además creo que el candidato a la oposición, y tan dura para nosotros que lo soportamos. Si ya tienen tan seguros los números, ¿no podrían ustedes dar un ejemplo y bajar un poco esa tónica tan tensa en la cual están? Bueno, ese es un deseo que yo creo que lo comparte mucha gente, particularmente los políticos. Nosotros sabemos lo que nos cuesta en esfuerzo y en cansancio, digamos así. Eso es lo que yo digo. Mantener un ritmo como este, pero es consecuencia de las costumbres políticas establecidas en Venezuela. Pero como tú dices que todo evoluciona, ¿por qué nosotros también no podríamos tener campañas más cortas? Lo puede proponer Acción Democrática. Por vez primera, yo he oído entre los partidos políticos nuestros hablar de la conveniencia de, si no suprimir, reducir al mínimo las concentraciones populares. Porque ya fuera de los recuerdos de Hitler, que reunió aquellas muchedumbres, ya en cualquier parte del mundo un mitin de 10.000 personas es muy suficiente y muy grande. No, y se necesita mucho autobús y mucho real. Bueno, aquí todavía estamos, es un signo quizá de atraso nuestro en las costumbres políticas, que haya que hacer ese esfuerzo para movilizar a la gente y darle el mensaje del partido. Y de modo que las críticas que tú haces no me parecen descaminadas. Vaya. Yo creo que están en la dirección correcta y es muy posible que a partir de ahora se evolucione en ese sentido, en el sentido de simplificar la lucha, de hacerla más corta y por consiguiente más accesible desde el punto de vista de la economía. Ahora, en realidad ustedes tienen la mayoría en el Congreso. Cuando uno hace el bien, por lo menos yo lo he leído en los libros religiosos, uno dice, no importa, pues, aunque esté contra todo, estoy haciendo el bien. Ustedes entonces dicen, bueno, somos mayoría, vamos a hacer valer nuestra mayoría
para introducir en el país lo que nosotros creemos sano y bueno, por ejemplo, para que esos niños no pasen tanto trabajo, para que no haya 3 millones de analfabetas. Por ejemplo, podría decirse hoy día que si ustedes quisieran, de hoy, de un plumazo, dirían, el periodo electoral empieza en tal parte y termina en tal parte. O también podrían decir, no vamos a seguir votando como antes, sino de otra manera. Y por ejemplo aquí, un representante de un partido de la oposición dijo, bueno, si a Gonzalo Barrios le diera la gana, hablando así, un poco así, se haría la reforma que tanto desean los venezolanos de votar de otra manera. Eso no se hace porque el doctor Barrios no quiere. ¿Quién me ha hecho el honor de considerarme tan poderoso para hacer el mal así en la escala? Bueno, no me acuerdo, pero la televisión es vista por muchas personas y te lo habrán contado mucha gente. Bueno, en realidad aquí ese y otros tópicos relacionados con la vida política se prestan para los juicios arbitrarios, sin fundamento, pero que sus responsables creen que les beneficia en algún sentido, en prestigio, en adhesiones, o lo que sea. Yo soy partidario de todos los progresos, pero no de los progresos insensatos, porque el cambio de por sí no significa un beneficio, no significa un bien. En Estados Unidos, a propósito de esos cambios, porque es también maniático de los cambios en Estados Unidos, a pesar de su gran... Bueno, de que los hay, no estaba aquí el señor, este loco llamado Garta. Y entonces hay gente que no es que sea conservadora, pero tiene un dicho popular que tradució del inglés, porque no voy a cometer la pedantería de decirlo en inglés, y en venezolano muy criollo, muy popular, dirían, si el coroto no está roto, no lo juzgues. Eso es lo que se llama ser conservador. Bueno. Y a mí me parece que no hay ningún temor de decir que ciertas cosas que andan bien, quizás mejor no cambiarlas, pero lo que la gente siente que no anda bien, aunque uno sienta que andan bien, quizás es mejor reflexionarla y ceder. Pero es que hay corotos que, aunque no estén rotos de una manera evidente, podrían romperse. Y además son muy frágiles. Tienen una fragilidad amenazante que no da seguridad del bien que de ellos se espera. De modo que el conservador es ¿Tú eres conservador? Un inmovilista. Yo me refugio en la idea de que ya antes hablamos con respecto a eso de las ideologías. Sí, a mí me parece una tontería. Yo al contrario, yo soy demasiado amigo del cambio, porque tengo una gran curiosidad. Sí, es verdad. Una gran curiosidad por la ciencia, por la vida, por la realidad, por la materia, por todo lo que constituye. Es decir, a mí me consta porque eres muy amante del arte nuevo. De modo pues que la curiosidad cuando lo mueve a uno no es un poco incompatible con el estatismo, con el quietismo ese característico del conservador. Pero no por eso yo me ofendo si no lo dice. Si eso no es un insulto. Me parece absurdo. Ahora, hay todavía es un siglo atrás. Tenemos en Venezuela gente que si le dicen que es conservador se ofende más de la cuenta. Y otros que si le dicen revolucionario se regodean como si les hubieran atribuido gran talento y gran capacidad para crear, etc. Ambos extremos son viciosos. Ahora, aquí los revolucionarios nuestros, si se les... No, algunos por supuesto, porque hay unos auténticos y respetables, si se les, digamos, se les escudriña un poco, resulta que no tienen idea de lo que representan ni de aquello en que creen. Es que no creen, lo dicen, pero no lo creen. Yo no atribuyo importancia. A veces me dice que yo sé que algunos políticos de la llamada izquierda me quieren atribuir la lentitud de ciertos progresos y nada más que a una especie de voluntad conservadora. Bueno, yo no los contradigo porque no tengo interés, pero sí creo que, por ejemplo, cuando se había ese movimiento de empezar las elecciones, estas presidenciales. Sí, esta presidencial. Bueno, la objeción que yo hice fue muy sencilla. Si nosotros hacemos las elecciones, estas presidenciales,
sin más preparación, no solamente técnica, más ensayo y más meditación, sino capacitación de la gente. Lo que va a ocurrir es que, según nuestra Constitución, el día en que se esté electo el presidente, para que seguramente y tome posesión, tiene también que estar electo el Congreso. Y los que están, digamos, acelerando la idea y impulsándola insensatamente, no se han dado cuenta de eso. ¿Qué ocurriría en Venezuela si, por ejemplo, hacemos la elección del presidente y están todavía los escrutinios muy atrasados con respecto a los diputados? Hoy día hay métodos muy modernos, doctor Barrio, hoy día hay métodos muy modernos. Sí. Imagínense que aquí la gente que se relaciona con el Consejo Supremo Electoral estaban hablando de que esa es otra cosa. El negocio es una chatarra discutible para hacer una especie de máquina que nos obligaran a hacer. Bueno, de eso hemos hablado. Y esa máquina no, ni siquiera existe, había que fabricarla. Habría que fabricarla. Bueno, yo creo que... No, pues que lo que se trata, yo por eso soy muy partidario de que la elección actual, la nacional, se haga por el sistema que ya existe y que no es tan, al contrario, permite, es tan generoso en cierto sentido con la representación proporcional, que permite la presencia en el Congreso de gente que difícilmente podría llegar por otro sistema. Yo lo advierto desde ahora. El Congreso va a ser más conservador cuando se aplica el sistema de la voto nominal. Ahora, yo creo que hay que aprovechar para aplicarlo en elecciones municipales, porque se justifica más, porque sirve de ensayo al método y porque en el caso de que tenga retardo, etcétera, no pone en riesgo la estabilidad política del sistema. En realidad estamos hablando todos, hemos pasado a muchos temas. En el próximo vamos a hablar de números. Quédense con nosotros, por supuesto, con Gonzalo Barrios. Estamos con Gonzalo Barrios y me decía el doctor Barrios, esto como que es más largo, pero claro que es más largo, porque la suerte de tenerte en el estudio y la suerte de que José Rafael y Alba estén aquí dándome permiso de estar más tiempo, no puedo dejar de desaprovecharlo. Ahora, tú eres el gran, la gente dice el gran profeta del país, pero hubieras podido ser presidente. Y en el fondo, todo el mundo sabía que no lo querías. Porque tú acabas de decir el desgaste, tú eres un intelectual, tú sabías que eso no es lo tuyo, pero ahora eres, como dice el Papa, urbis y orbe, ¿no? Ese rol de ser el gran profeta, el gran decididor de las cosas del país, porque te toman en cuenta los copellanos, los adecos, los masistas, a esos que te gustan a ti, ¿cómo se llama?, que están ahora en el Congreso, que tú crees que han cambiado, los guerrilleros que están ahora en el Congreso, y todas esas cosas que yo no creo en eso, ¿no? ¿Es para ti más difícil que haber sido presidente? ¿Tú crees que hubieras hecho más cosas siendo presidente que siendo lo que eres hoy día, el hombre más respetado, o uno de los más respetados de Venezuela? Yo creo muy sinceramente que ese juicio es muy halagüeño, pero yo no lo siento así. ¿Es así? No sé, yo creo que es una especie de prejuicio que me favorece mucho, pero que yo... Pero te pesa, ¿no? Pero yo no me pesa porque yo no lo siento en realidad. Yo no me siento tan acatado como tú dices. Al contrario, de vez en cuando sufro unos ataques injustos que la gente dice, bueno, ¿por qué razón si yo no estoy ambicionando, rivalizando en materia de puestos públicos? Pero justamente en este momento no tiene absolutamente ni rival ni nada, sino una decisión. Lo dijo Gonzalo Barrios, viene Gonzalo Barrios, es decir... Bueno, pero, lo que puede ocurrir, hay que ser modesto, pero no modesto por fingimiento de cierta pose, sino porque... por acatamiento a las verdades, a las realidades. Yo creo que es posible que, como yo soy presidente de Acción Democrática y como es el partido más importante del país, el de mayor volumen electoral, el de mayor arrastre,
y porque se presume que mi opinión tiene mucha influencia sobre el partido, cosa que es cierta por generosidad de mis compañeros, entonces se figura que mi juicio o mis opiniones son muy importantes. Pero no porque les atribuyen por el hecho que provengan de mi persona. Yo soy modesto, sinceramente. Yo también lo creo, pero si tú hubieras sido presidente, ¿tú crees que hubieras podido hacer 2 o 3 cosas? Yo creo que la gente nunca hace muchas, por los cuales tú que quisiera ser recordado. Yo creo que sí, porque tenía ideas y las tengo, pero no es de hacer ahora programas de gobierno póstumos. Ahora, siempre he sido muy realista en eso y creo que entre una idea y su realización existe la realidad y forma parte de la realidad el consenso, la colaboración de los otros. No valemos nada aisladamente. Yo no creo que en el individuo, creo en el grupo social. ¿Es un mensaje a García? ¿A cuál García? No sé, tú lo comprenderás. Pero no. Tú hablaste de los niños, es decir, yo siempre creo que hay 2 o 3 metas por las cuales, o una, por la cual una gente quiere ser recordada, o quiere realizar. Como tú dices, no todo es realizable. ¿Cuál es la tuya? Yo creo que yo he contribuido, sinceramente, a que exista en Venezuela libertad. Y una forma política muy imperfecta, pero mucho mejor que las otras sociológicamente posibles. Ahora, tú... Eso, además, que es la base o debe ser la base de un progreso. Un progreso seguro, que no lo es porque justamente los propios beneficiarios se encargan de debilitarlo, como estos abusos que están ocurriendo en la campaña electoral. Ahora, fíjate una cosa, tú no quieres hacer un programa de gobierno, pero se están gastando fortunas en hacer programas de gobierno con esos señores llamados planificadores. Me van a matar, planifican y planifican. Como Massa, yo creo que aquel político que no sepa cuáles son las necesidades de su país, después de estar viviendo en su país muchos años, no merece gobernar, porque las necesidades de Venezuela están a la vista. Están esos niños que tú conoces, están esos alfabetas, sí, y hacen planes y planes y subplanes y subcosas. Pero tú no quieres hacer un plan de gobierno, pero tú sí sabes lo que no se debe hacer. ¿Qué cosas crees tú que un próximo gobernante no debe hacer? Esa pregunta, digamos, en forma negativa, es sumamente audaz. Porque podríamos hacer muchas cosas. Viviendas ofrecen todo, escuelas ofrecen todo. A lo mejor la tienes pensada. Y casi yo pedía que me pusieran en igualdad de condiciones para yo tener que meditar y poder contestarla. Bueno, una vez más, pues, estamos en paz, no te digo nada. Pero tú no consultas astrólogos. Las cosas que no se deben hacer son para alguna gente las más atractivas. Y por consiguiente, una predicación sobre esa base es bastante imprudente desde el punto de vista político. Una tentación, dirías tú, para no terminar la palabra, y los políticos nos comprenden. Pero hablando de los números y si es posible que gane Acción Democrática o no, o simplemente por otras cosas, tú que has vivido en Francia, donde cada político tiene su palmista y su astrólogo, y en estos días está el gran escándalo con la señora Reagan, ¿tú no consultas astrólogos? Yo soy perfectamente materialista, en el sentido de que creo que, lo cual no significa que soy ateo, porque no sé los misterios, esa es otra cosa, pero lo que tenemos bajo nuestro dominio, los hombres en la tierra, no nos permite creer en fuerzas ocultas, de modo que yo me guío absolutamente por la lógica más diaria, más terrestre si tú quieres, y hasta más pedestre si te da la gana, de modo porque yo no puedo consultar a astrólogos sencillamente porque considero a los astrólogos unos farsantes. Y tú que eres un lector extraordinario, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué estoy leyendo? Bueno, hay unos cuantos libros recientes. Entre ellos el Perestroika, por supuesto. Sí, bueno, ya la he leído. Sí. ¿Y la relees? No, tampoco es una Biblia para estar consagrada a ella.
Pero sí hay unas cuantas publicaciones de tipo político que son muy interesantes porque permiten a uno hacer conjeturas de lo que puede pasar aquí y en otras partes. Ahora, eso no significa, por ejemplo, que yo también no lea novelas, y me encanta, y la novela es muy importante. No, pero ¿qué libro político importante estás leyendo en este momento que te haya impactado? Bueno, en realidad, en este instante no he leído ninguno de ese tipo, aunque esas publicaciones con respecto a los secretos de la economía moderna, etcétera, pero hay varios títulos que varían, ¿no? ¿Y tú crees que los políticos, vamos a decir de tu partido, están leyéndolos? Reciben... No tienen por qué leer lo mismo que leo yo. Pero Acción Democrática... Algunos sí, porque comentamos. Coincidimos en lectura y por eso por saber si lo leen o no. Pero hay un... No es un tema... Pero hay un fondo de estudios que se llama Gonzalo Garrios, creo. Hay un fondo de estudios políticos llamado Gonzalo Garrios. Y lógicamente allí se da por lo menos una pasadita de ideología. ¿Cuáles son los libros y cuáles son los ideólogos los cuales están leyendo, son leídos en este momento por los adecos? Si leen. Yo creo que no son analfabetos totalmente. No estoy hablando de eso. Algunos. Pero la lectura yo creo que varía según lo justo y las circunstancias. A mí me parece que cierta literatura que ya es poco vieja y de modé, pero que por lo mismo que somos un país atrasado, ahora es cuando se tiene noticia de la existencia de Venezuela. Entre esa literatura de esa época están muchos de los libros favoritos actuales que son motivo de lectura para jóvenes venezolanos, no solamente adecos, sino en general políticos. ¿Qué libro político crees tú básico que un político joven, sobre todo, pueda leer, adeco o no, que realmente le haga comprender un poco más que lo que somos? Yo no creo que exista uno solo. Bueno, varios. Tiene que ser una combinación de influencias diversas. Varios. Ahora yo quisiera, para despedir a Gonzalo Garrios, que solamente las gracias son pocas, que ustedes vieran unos videos que a lo largo de los años hemos hecho con él, Carlos y yo. Por favor, Marco. No, yo puedo darte. Las recomendaciones del Fondo Monetario, por lo que se sabe de ellas, conforman una sola gran recomendación básica y esencial, ¿no? Y es que los venezolanos ajustemos tanto nuestro consumo como nuestro nivel de vida a la nueva situación. No es eso lo que está pasando de todos modos día a día, pero sin un plan orgánico. Bueno, eso tendría que pasar ordenadamente, por imposición de los hechos de la realidad. Pero yo tengo la impresión de que hasta ahora no está pasando, sencillamente porque estamos en el caso de una familia rica que vino a menos que se arruinó, pero todavía le quedan algunas cosas. Y sigue gastando. Hay algo que empeñar y hay algo que vender. Y en eso estamos en ese periodo del comienzo de la ruina o de los últimos días de la riqueza. Pero dentro de poco, y no mucho tiempo, pero que dentro de pocos meses, las cosas estaremos ante una realidad tremenda. Sí, ahora, Gonzalo, se dice que quien no entiende la historia o quien la olvida está obligado a repetirla, ¿no? Los problemas actuales de Acción Democrática, uno tal vez los debe colocar en una perspectiva histórica, ¿no? Acción Democrática, no tal vez el conjunto del partido, pero sectores importantes, salvo el Buró Sindical, por cierto, que ha sido en eso de una sensatez realmente perseverante, ha tenido siempre una actitud díscola frente a sus gobiernos. La tuvo en el trienio, y el Grupo Ars ya comenzó a agitarse allí. Lo que pasa es que el golpe de Estado contra Gallegos paró eso. Luego vino Betancourt a gobernar con enorme estatura de hombre de Estado, y el partido se dividió dos veces, como le decíamos ayer a Reinaldo Leandro, no para irse únicamente a la oposición, sino hasta la guerrilla, ¿no? Y hasta la segunda división se coaligó en el Congreso con una oposición que quería derrocar al gobierno. Leoni enseguida, en el siguiente quinquenio, presenció la cosa más traumática y dramática y dolorosa para Acción Democrática, un movimiento oposicionista encabezado por Luis Beltrán
Prieto, ¿no? En el caso de Carlos Andrés Pérez, ocurre que había demasiada bonanza, nadie quería irse de ese gobierno. Pero ahora, con las dificultades de hoy, que son realmente muy graves, es como si esa vocación perenne de AD para hacer díscola en el poder y encontrarse más cómoda en la oposición, está otra vez huyendo. O sea que es una constante a través de la historia del partido. No la aprecio con ese criterio tan fundamentalista, digamos así, sobre el fenómeno. Creo que todo, en definitiva, se reduce a descontentos personales, insatisfacciones personales. Desgraciadamente, pues, los gobiernos en general, ya sabemos que no complacen a todo el mundo, ni podrían complacerlo. Tú advertiste antes de las elecciones pasadas que el siguiente gobierno, fuera el que fuere, de hecho el actual gobierno, ¿no? Solo podría repartir austeridad, que así como los anteriores habían repartido dólares, el que viniere tendría solo austeridad que repartir. Pero parece que no te creyeron entonces y parece que todavía ahora no te creen. Yo creo que sí. Desde luego que la gente no se conforma muy voluntariamente a la transición de una época de gran prosperidad, de abundancia un poco indiscriminada, a una época de restricciones. Pero ahora la popularidad, por ejemplo, de Jaime Lusinche, que se mantiene muy alta, demuestra que sí ha comprendido el pueblo que hay razones para las restricciones. Yo creo que este gobierno, dentro de todo, ha logrado el milagro de que no sea muy dura la repercusión en las condiciones de vida de la situación actual. Gonzalo, la socialdemocracia mundial se encuentra en una especie de encrucijada, ¿no? La socialdemocracia no es un dogmatismo, y entonces vemos que en este momento, cuando después de mucho tiempo se ha perdido fe en la virtud intrínseca del Estado para, con su poder y acumulando cada vez mayor poder, resolver los problemas de la sociedad, hay socialdemócratas que han llegado a la conclusión de que para alcanzar los objetivos de la socialdemocracia hay que confiar cada vez más responsabilidades a las personas, a la sociedad civil. Y entonces tenemos en un extremo el caso, por ejemplo, de Felipe González en España, que está gobernando según ese principio. Pero en el otro extremo, la convicción todavía de que estatizar es mejorar una situación determinada, que es lo que ha hecho Alan García en el Perú. ¿En qué posición se encuentra Acción Democrática frente a esa disyuntiva? Acción Democrática se encuentra en la posición que le merece el vituperio de ciertos sectores venezolanos, sobre todo sectores que se llaman revolucionarios, pero lo son en un sentido con mucho retraso, lo son de una manera provincial, digamos así, copiando modelos o proclamas que se lanzaron en Europa hace ya varios años y que ya no tienen vigencia. De modo pues que, sin que yo apoye terminantemente todo lo que significa reacción contra los postulados y las prácticas de la socialdemocracia, debo o puedo declarar que esta se diferencia justamente del comunismo, en que tiene en mientes o tiene como fermo y como guía la condición humana y las condiciones históricas. Nunca un verdadero socialdemócrata dice hay que hacer una revolución porque sí, como algunos de nuestros revolucionarios que quieren establecer un soviet en Tucupita o en cualquier región por el estilo, sin contar con las condiciones sociales y económicas del lugar. Es maravilloso oír a Gonzalo Barrios, y nosotros hemos terminado con la misma pregunta con la cual comencé, sobre el triunfo de la socialdemocracia a través de Mitterrand. Y una vez más hay una continuidad en las ideas de Gonzalo Barrios que yo le obsequié al comienzo, que son los programas que él ha hecho con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de Venevisión, de sus directivos, de todos los que trabajamos, y por supuesto, míos, de habernos dado tu tiempo, y ustedes que lo disfruten. Hasta mañana.